para que nosotros podamos hacer más dinámico este coloquio, los invito a si tienen alguna duda, un cuestionamiento, hagámoslo más dinámico. ¿Quién gustaría hacer la primera pregunta antes de la que tenemos en línea? Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Mario. Muy interesante las ponencias, muchas felicidades a todos. Yo quería preguntarle a Mario que, bueno, él está suponiendo esta tesis de que Bartolomé de las Casas solamente recupera lo que ya antes los pueblos originarios están criticando de la explotación y la invasión, ¿no? ¿Cómo construyes esta tesis? ¿Nos puedes poner un ejemplo de un pensamiento crítico de los mismos pueblos oprimidos y que fue Bartolomé de las Casas quien lo recupera? Porque ¿qué hay de la idea? De la historiografía también dice que Bartolomé de las Casas, al hacer la crítica, está dándole voz a los sin voz. Bueno, no sé si se hace toda la gana. Yo creo que sí, para que ellos vayan diversificando. ¿Alguno más? Sí, voy a leer una pregunta que hicieron en el canal, que es para el doctor Pong, que dice, esta parte de Itza, ¿qué ha encontrado de la palabra toiwiu, nuestro aliento, nuestro espíritu, en relación con Iyotl? Habría que reflexionar sobre la no división entre alma y cuerpo en el pensamiento indígena. Tonacayo, nuestro cuerpo, nuestro alimento, nuestro sustento. ¿Alguno más, señoras? O que vayan respondiendo esta primera ronda. Sí, una inquietud que me surgió de lo que comentaba Kevin. Creo que ya habíamos platicado sobre la posibilidad de que haya fuentes, ¿no? Para saber si es un personaje histórico o no, esta Heréndira. Y me llamaba la atención tus últimas palabras porque decías, todas las narraciones están fuera del tiempo. Y también decías, el Estado se apropió de una de esas partes. Bueno, pues a un tal Joshua Ben Yosef también le pasó lo mismo, ¿no? Mejor conocido en nuestro mundo como Jesús de Nazaret, y le pasó exactamente lo mismo, porque todas las crónicas, absolutamente todas, son casi de un siglo después, y además, pues, un Estado que empezó a ser Estado cristiano gracias a esa adopción, justamente, y esto pasó 300 años después, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa. Me llama la atención porque quizá no veamos en el futuro la importancia que pueda tener, la importancia simbólica que pueda tener un personaje como ella, más ahorita con el furor de un cierto feminismo, pero me llama la atención porque de aquí a 100 años no sabemos cómo va a ser, ¿no? O de aquí a 1000 años cómo vamos a recuperar estas figuras, ¿no? Entonces me gustaría mucho, más bien, que te aventuraras una respuesta, no para hacer futurología, pero sí, ¿cómo verías tú esta rescate, esta recuperación de un personaje pues casi enteramente mítico, ¿no? Porque parece que no hay nada, ¿no? Y ahorita 20 minutos hablaste de alguien que quién sabe si exista, ¿no? Pero bueno, a ver qué opinas, ¿no? ¿Cuál será tu reacción, ¿no? Olvidé una para Octavio, perdón. ¿Cuáles son las objeciones que te han hecho a ti, Octavio, cuando hablas de derechos humanos, en el tema de que es un concepto anacrónico, o sea, que le llamas derechos humanos a lo que hace Bartolomé de las Casas, que es desde la analogía, la pregunta es desde la analogía con el derecho natural de gentes? Es decir, lo que critican mucho los historiadores, por ejemplo, es que usamos un concepto que es nuevo, bueno, aparentemente, de derechos humanos, para referirnos a la defensa que se hacía con Guamampoma, Bartolomé de las Casas, lo que está comentando Kevin de Heréndira, y lo que se ha presentado aquí, por ejemplo, es decir, que se nombre eso, defensa de los derechos humanos o nacimiento del derecho humano en América, ha sido muy controversial por este concepto que juzga anacrónico. ¿Cómo ha sido tu defensa frente a esto? Si te has enfrentado a este tipo de crítica, ¿y qué responderías a eso? ¿Alguien más? Doctor Mario, usted menciona Chilambalam y Popol Vuh como dos textos en donde denuncian los indígenas sus sufrimientos, sus padeceres. ¿En cuál de los dos textos considera
que es más evidente estas denuncias. Y para el profesor Bond, por lo que indica es indudable que son muchas las tendencias muchas traducciones de los términos conceptuales que son espejismos de la traducción. ¿Qué sugiere para paulatinamente esto se elimine, esto se mejore, o sea más adecuado al origen? Listo. Pues, si me permite, también quiero hacer una pregunta. Es para el doctor Mario. Me causó un poco de furor el tema de cuando habló sobre racional, y mi pregunta es, ¿sería o usted considera pertinente denominar como racional a la crítica, teniendo en cuenta que ya hay como un, que trae consigo una carga ideológica fuerte sobre este momento? Hablando de qué sí es racional, qué no es racional. Y ahora sí, ¿alguno más mientras? ¿O no vaya a estar más? Ya no sé cómo conceptualiza el doctor Mario la modernidad. Creo que son buenas preguntas para ir iniciando conforme fue el orden de las ponencias. Por favor. Doctor. Sí. A ver, preguntas primero de Itza, me pregunta el náhuatl, el concepto. Digamos, el náhuatl que ya sabemos como es polisintético, muy como explicativo, muy preciso. Entonces debemos analizar muy bien, por eso como mi verbo es como análisis etimológico gramatical. Por eso en el concepto en náhuatl también debemos dividir fuerzas y dioses, digamos, en plural, ¿no? Por ejemplo, por eso en náhuatl aire, como Ejecat, deidad de aire es Ejecat, personificado, un agente, ¿no? Y también aire, como con nuestro cuerpo ligado, con otro en español decimos aliento, ¿sí, verdad? Pero en este caso, sí, aire y Ejecat como deidad, y luego abstracto decimos como Igiot, pero aplicar siempre con posesivo, ¿sí? En texto, en códice florentino y muchos en crónicas náhuatl están aglutinados. Por eso con mucho cuidado, además aquí vocal, como I-H-I, Igiot, con saltillo, pero con no todo posesivo, primero como mi, entonces no, con nuestro como tonantzin, nuestro, to, mo, amo y in, todo está fusionando, ya como desaparecen algunas vocales. Con cuidado, por eso es necesario analizar, podemos ver. En ese caso, tonali, todo conocemos como tonal puwali, destino, todo calendario, ¿no? El agente, deidad, es el sol tonativo. Nosotros todos como vivos tenemos calor, nuestro cuerpo, ¿sí, verdad? En abstracto dice tonali, pero siempre mi tonal, entonces no tonal, motonal, totonal. Así, en textos abunda muchísimo, ¿sí, no? En este caso también, yo leía, en este caso, yo creo que dudo mucho, los frailes están ligados con este término, teotro traduce como Dios. Ay, caray, todo lo borran, lo cambian, diablo, ¿no? Por eso hay un poco, también ya metieron la mano, ¿sí, no? Por eso sí dudo, en este caso, teot, y con el corazón de alguien de yolía, ¿sí, no? En este caso, con posesivo, su raíz verbal, yoli, y sufijo final o pretérito, está aglutinado. Eso entonces, doctor López Sautín lo traduce como alma esencial. Porque aquí también hay problema, si pregunta Marta, hay varias almas. Aquí en México, Mesoamérica, ¿no? También en Europa, antes tenían varias almas, y luego en cristianismo, pues llega, como el siglo XVI, en el momento de llegar una unidad como alma-cuerpo en dicotomía. Por eso traducción, como pregunta Marta, espejismo,
traduce varias unidades anímicas aquí en México, ¿no? Náhuatl. Como Teyolía lo traduce alma, entonces pues no hay lugar para hablar como tonali y Giot, ¿no? Sí, ¿verdad? Por eso entonces un dilema es un espejismo, digo, nada más varias unidades. Traduce alma, ya descarta todo, pero el dilema es nosotros debemos comunicarnos en español, ¿sí, no? Por eso, más o menos, el lenguaje, como mencioné con Wittgenstein, por eso sí, nosotros hablamos, pero nos sacamos demasiado del lenguaje, ya perdimos más. Por eso entonces, de alma nosotros, como preguntaba antes Enrique, entonces dice, en náhuatl alma, ¿cómo es? Y luego, ¿por qué una unidad única? Sí, suponemos, ¿verdad? Porque no podemos imaginar, los antiguos tenían varias unidades anímicas, digamos. Aquí también un concepto muy, muy importante, las deidades antiguas, aquí, y también fuerzas, pueden desdoblar Ometeotl en 4 y 20, 400, sin fin. Luego desdobla. Y entonces, para nosotros es algo difícil. ¿Cómo puede dividir como una deidad, un dios? Pues un ejemplo más conocido es Tlaloc, una deidad. Tlaloc es cuatro rumbos, también es deidad de la lluvia. Es un poco difícil. Por eso digo, espejismo, traduce nada más como alma, pues no hay lugar para comprender, ¿sí, no? Y también, Itza, si me pregunta, como aquí pues, podemos encontrar como se abunda muchísimo en textos y también debemos analizar muy bien gramaticalmente. Nuevo método, los antiguos maestros todos se aproximaban, por ejemplo aquí da un ejemplo, Tonacayo, ¿sí? Aquí dice, nuestro alimento, nuestro cuerpo, pues todo igual, pero aquí analizamos todo es posesivo de nosotros, nuestro alimento, como digamos, somos de maíz, está bien, ¿verdad? Pero en este caso, en náhuatl es Nacayotl es cuerpo, con hueso y sangre en nuestro cuerpo. Nácatl es carne. Por eso, Tonaca, entonces, nosotros compramos 1 kilo de carne para hacer fiesta. Tonacayo, nuestro cuerpo, muy distinto. A la misma manera, este Tonacayot, TL sufijo, pues, es totalmente otro caso. En este caso, tona viene del sol, tona, verbo, da calor, irradiar. Y luego, cayot, fusionando. Entonces, ahora podemos pensar como fotosíntesis de todas las hierbas, ¿no? Energía. Y por eso viene, no es nuestro alimento, no, pues nuestro alimento, no, nada más algo alimento. Por eso lo traduce más o menos antiguos, pero debemos analizar más preciso. Por eso muchas traducciones dicen, Tonacayo, pues nuestro cuerpo o nuestra carne, se confunde, carne de puerco o algo, pues de alimento o energía, se confunde mucho. Ese es carácter de náhuatl. Por eso empecé de que este es náhuatl clásico. Ahora, pues muchos topónimos, traducciones, alimentos, muchos ya conocidos maestros también lo hacen. Pero debemos aplicar un análisis más precisa. El náhuatl también polisintético aglutina mucho, y también analizando gramaticalmente, pues podemos entender su conceptualización. Gramaticalizando, podemos analizar, entender como concepto, ¿no? Por eso, pues yo puse el título, pues cambio conceptual. También aquí podemos entender espejismo, ¿sí, no? Pero muy breve, en 20 minutos no podía explicar todo, ¿no? Y también para acercar el concepto, pues me hace muy distinto. Algunos de Aristóteles, todo, entendemos, ¿no? Yo pues puse dualidad trascendental. Abstrae algo esencia, ¿no? Pues entendemos como concepto. Pero ahora, pues según mi método como de marco teórico, como algo de prototipo, entiende distinto, ¿no? Ahora pues de unas ciencias cognitivas distinto. Podemos pensar otra manera. ¿Sí? ¿Podría ser como mi respuesta? ¿Sí? Ok, muchas También, gracias. si Marta, ¿está bien? Perfecto, muchas gracias, doctor. Y
Kevin, por favor. Es muy buena tu pregunta. Y justamente pues, el ejemplo que pones, ¿no? El de Jesús de Nazaret, a mí me hace pensar a través de una lectura que yo hice de Ana Cristina Ramírez Barreto, que es justamente que ella lo que plantea es las heréndiras, pero no solo como las heréndiras de las que yo les hablé, que son las heréndiras de la literatura, del cine y de los murales, sino las heréndiras de hoy, es decir, las heréndiras de hoy que son las mujeres que cuando nacen se les pone el nombre de heréndira, ¿no? Y que justamente se ve mucho, o sea, se ve mucho en México y más en Michoacán, que se les pone el nombre de heréndira justamente como una reivindicación a esta mujer. Es decir, es también esta noción que pasa con Jesús, que también es cuántos Jesús no hay, ¿no? Cuántas personas que se llaman Jesús no hay, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con el nombre de heréndira, y entonces el nombre de heréndira ya no es como pensarnos qué va a pasar en el futuro con heréndira, ¿no? Sino es que está pasando ya en este momento de que heréndira ya es un nombre muy común, y en esa medida es que ya hay una reivindicación de la mujer anticolonialista del siglo XVI, ¿no? Gracias también como a la difusión misma que se le ha dado a la mujer histórica a través del cine, a través de la literatura, a través del muralismo. También otra cosa que también Ana Cristina Ramírez Barreto lo plantea es que la heréndira histórica también se le asocia como una antítesis a la Malinche. Es decir, es la mujer diferente a la Malinche que, contrariamente a colaborar con la colonización como lo hizo Malinche, al contrario, ¿no? Es como la mujer anticolonialista, ¿no? Entonces también se le está asociando a heréndira como la antítesis de la Malinche, o al menos desde la propuesta de esta autora que yo planteo. Entonces eso no sé si responde tu pregunta. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Seguiría el doctor Francisco. Gracias. Ahorita recordaba justo con lo que planteas, Kevin, igual Enrique, uno de los textos de apertura de Jesús, Hijo del Hombre, de Gibran Khalil, donde plantea que cada tanto tiempo se juntan el Jesús histórico con el Jesús de la Biblia, ¿no? Y terminan diciéndose, amigo, usted y yo siempre terminamos en desacuerdo. Y bueno, agradezco la pregunta a la doctora Cristina porque me permite expandir un poco cierta cuestión que no pude profundizar, ¿no? Bueno, propiamente yo no he recibido hasta ahora esa crítica, pero sí le he escuchado bastante. Sobre todo, bueno, generalmente al hablar de derechos humanos, la visión más básica pudiese ser, bueno, remiten a la Revolución francesa. Pues las casas estantes de la Revolución Francesa, pues no entra de, ¿no? Quizás algunas críticas más refinadas, pues aludirán a estas tradiciones canónicas, ¿no? Y se pondrán, bueno, la independencia gringa o la Revolución Gloriosa, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Y a veces, y algunas de las cuestiones también aluden a, quizás, conscientemente a un sesgo, sí, colonialista, ¿no? Bueno, es que allá sí existía la posibilidad de generar este tipo de configuraciones culturales o normativas, mientras que en otros espacios del no. Ahora, bueno, un poco la respuesta que intento dar, bueno, que también recordaba, ¿no? En algún momento lo que decía Mario cuando se hablaba de anacronismos, quizás un poco utilizando un proceder analógico desde la frónesis, como peuchotianamente hablando, pues ni tan anacrónico ni tan de diversidad, ¿cómo llamarlo? De anarquismo crónico, no sé cómo llamarlo. A lo que quiero decir es, si nos ponemos de decir que tal cuestión es anacrónica, pues nos vamos a terminar quedando sin nada, ¿no? Como decía Mario en cierto momento, pues Edad Media, el concepto no existía en la Edad Media, pues, igual, ajá, o igual a recuerdo que alguna vez a Federico Navarrete le decían, bueno, es que decir que en la época colonial había racismo, pues no, es falso, porque eso no existía el concepto de racismo, pues no, pero existían las prácticas, ¿no? Y bueno, habrá que ver si no existe. Entonces, si lo llevamos al absurdo, podemos decir que entonces en la época de los dinosaurios no hay dinosaurios porque nadie tenía la palabra dinosaurio. Digo, eso digo yo.
Y bueno, y cómo yo intento, o yo respondería un poco a esa aseveración, es respecto al anacronismo de la idea de derechos humanos. La idea de derecho subjetivo, que no forzosamente tiene que ver con derechos humanos, o no van forzosamente de la mano, pues ya existía desde finales de la Edad Media. Y más bien, y un poco sustentándome en distintas voces, lo que yo comprendo es que la idea de derechos humanos, que dentro de sus características principales está la dignidad y la universalidad, sí tiene que ver el momento americano en ese momento. O sea, la modernidad, pero entendida desde el paradigma dusseliano como un paradigma global, ¿no? Que surge en Europa y se expande por el globo, sino más bien que surge del encuentro o encontronazo de dos mundos, ¿no? Es lo que posibilita la universalidad. El derecho subjetivo que al encontrarse en ese entrecruce intercultural, adquiere la posibilidad de ser universal, ¿no? Y ¿qué otra cosa iba a comentar? Y bueno, sí, estás comentando comentario al margen, y no todo derecho, entendido como derecho subjetivo, es derecho humano. Creo que un texto que nos puede dar un poco de luz, es muy breve y que lamentablemente no ha sido suficientemente retomado de Dussel, que se llama Derechos Vigentes, Nuevos Derechos y Derechos Humanos. Es de 9 páginas, yo creo, y donde plantea la existencia de ciertos derechos, pero que a través de momentos de ruptura quedan desfasados o bien son desplazados por nuevas demandas, ¿no? Es ahí donde introduce la noción de sin derechos todavía. ¿Qué derecho no es derecho humano? Pues pudiésemos pensar en el derecho de pernada, ¿no? Si una facultad que tienen ciertos sujetos, pero su propia condición, al no estar supeditada a la universalidad, el hacendado o el cacique, puede ejercer ese derecho, pero solo él, ¿no? El derecho a tener esclavos en cierto momento, pues sí, o sea, cuando normativamente existía, digo, la escritura todavía existe, ¿no? Pero cuando normativamente existía el derecho a tener esclavos, pues solo ciertas personas de ciertas condiciones y de cierto estrato podían acceder y ejercer ese derecho, ¿no? Ya posteriormente ha sido nuevamente cuestionado y combatido, aunque no totalmente superado. No es si más o menos Sí. respondo. Gracias. Sí, gracias. Agradezco la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctor Francisco. Y, por favor, doctor Mario. Bien, gracias Jennifer y gracias a quienes hicieron preguntas. Cristina, que me preguntabas esto de la relación, las casas, los argumentos que presentan los pueblos indígenas, pues en 2 de los ejemplos que di, lo que las casas está diciendo es, ellos lo dijeron, ¿no? Caonabó mató a los que se llevaron a las mujeres. Eso ya es una especie de argumentación, porque les condenó a la pena de muerte. Hizo, yo lo llamo así, una crítica política a esa actitud. Entonces, las casas, después eso lo va a traducir en sus textos. O lo que el propio Las Casas dice de Guatey. Guatey hizo una crítica a la religiosidad de los españoles, que por cierto, Las Casas va a decir, quizá a consecuencia de eso que le comunica un franciscano, que dijo Guatey, que los españoles le rinden culto al oro y que no son cristianos de verdad. Entonces, siguiendo al propio Las Casas, podemos decir que esos argumentos se hacen independientemente de las casas, y en algunos casos primero que los argumentos que las casas, ¿no? Las casas se inspiran en ellos, es mi hipótesis, ¿no? Pero digamos que él los llevó de la oralidad a la escritura, ¿no? A la escritura y a la filosofía, ¿no? Pero lo hizo Las Casas y yo creo que lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Porque los argumentos están ahí, en la historia de la ciencia, en varios de sus textos, ¿no? Los que yo recuperé son fundamentalmente de la historia de las ciencias, ¿no? Bueno, el de Guatey está en la brevísima relación. Bueno, la pregunta después de Marta, de cuál tiene mayor capacidad, complejidad, capacidad crítica, el Popol Vuh o los Chilambalam. Yo di el ejemplo del de Chumayel, son varios textos. Creo que sería muy difícil levantarle la mano a uno y dejársela abajo a otro. Son textos de una gran radicalidad crítica desde mi punto de vista,
nos hace falta que la Universidad de Yucatán haga una revisión crítica, por ejemplo, del Chilam Balán de Chumayel, porque hay cuestiones que los que no tenemos la lengua maya como originaria no entendemos bien, ¿no? Nos quedamos con la traducción de Medis Bolio, y entonces muchas cosas casi solamente las podemos suponer. Pero, por ejemplo, de lo que yo recuperé, esta idea de castrar al sol es lo que vinieron a hacer los tzules. Los tzules, los invasores. Tzul es una palabra que sería difícil de traducir, que yo lo traduzco como los invasores explotadores, ¿no? Castrar al sol, porque el sol es el que da la vida. Y entonces ellos castraron al sol. El sol sale, pero ya solamente da luz, ya no da vida, ¿no? Entonces son críticas muy radicales, ¿no? Esto que veíamos en el entre líneas del Popol Vuh, ahora están en la oscuridad leyendo el Popol Vuh. Y eso es porque el poder, la totalidad dominante, lo condena literalmente a la hoguera. Condenaban a la hoguera a los gobernantes rebeldes y condenaban a la hoguera a los textos, ¿sí? Entonces, creo que los dos tienen un análogo nivel de radicalidad, de criticidad. Lo que pregunta Jennifer, que esta cuestión de la crítica, bueno, porque mi propósito es desentrañar ahí una filosofía política. Y entonces, la filosofía política tiene unos ciertos requisitos, ¿no? Como lo de Aristóteles. Y entonces, en ese sentido, me parece que podemos encontrar ahí una crítica racional y definir la racionalidad, ¿no? La racionalidad es aquello que promueve la vida, la irracionalidad lo que no, ¿no? Y entonces creo que por eso los podemos incorporar dentro de esa inquietud, porque evocaba yo a Salazar Rondi. Salazar Rondi, es que no hemos sido auténticos, que nuestro pensamiento no es original. Y creo que si tenemos la hermenéutica lo suficientemente dotada de radicalidad, de herramientas, podemos encontrar esa originalidad como una originalidad filosófica, ¿sí? Y finalmente, Ariel preguntaba sobre qué entendemos por modernidad. Bueno, ahí yo estoy recuperando el concepto de modernidad que viene, entre otros, con Enrique Dussel, ¿no? La modernidad comienza a partir de 1492, implica inicio de la centralidad europea, este colonialismo europeo, esta transferencia de valor entre las colonias americanas y las europeas, esta capacidad para entender el mundo globalmente. Eso es la modernidad. Yo siempre pongo, inclusive antes que Dussel, creo que el maestro Edmundo Gorman nos legó una gran idea de modernidad que es paralela a la que señala Dussel, y la tenemos todos ahí en el gran mural que está en la Biblioteca Central, en la cara que da hacia la Facultad de Arquitectura, ¿no? El cambio de la visión geocéntrica de Ptolomeo a la heliocéntrica de Copérnico. Y en derredor de eso están las imágenes de la colonización, la condición de posibilidad de esa visión moderna del mundo. Era lo que ocurría en torno a América, ¿no? Esa visión del mundo, ya como, citando al hermano de Juan Gorman, Edmundo Gorman, el hombre, el ser humano, dejó de ser un inquilino de un mundo hecho ex nihilo por Dios para convertirse en el propietario de ese mundo. Eso es la modernidad. Ok, perfecto, muchas gracias, doctor Mario. ¿Tiene alguna otra pregunta más? Pues en este caso, si me permite, podremos ir cerrando como tal el coloquio, haciendo conclusiones de que cada una de nuestras mesas fue bastante propositiva de muchas maneras. En la primera podremos ver una propuesta más interpretativa de las teorías y autores críticos de la modernidad. En una segunda mesa que tuvimos también
también son vistas distintas desde la modernidad, desde otras perspectivas o puntos, hasta cartográficamente hablando. Y finalmente tenemos esta tercera mesa, que fueron también propuestas conceptuales y metodológicas hacia los pensamientos y también estos nuevos personajes que vamos reinterpretando, incluso teorías. Agradezco mucho y no sé si el doctor me quiere decir algo para cerrar. Pues simplemente darle gracias a todos por su presencia, por su interés. Y bueno, pues si alguno quiere ver las participaciones, quedaron grabadas, creo que Kevin tiene un canal de YouTube y entonces por ahí podemos acudir para ver íntegramente todo lo que hemos desarrollado en esta larga jornada de trabajo. Sí, muchas gracias. Oigan, yo nada más una propaganda a la cuestión del Congreso de la Asociación Filosófica de México, que es en noviembre, en Guanajuato. Ya casi llega al límite de la fecha y solo hay no sé cuántas personas, pero son muy pocas. Entonces, la invitación... ¿Cuándo se limita, perdón? Creo que el 20 de mayo. El 22 de mayo se cierra. 20 o 25. 20 o 22. Sí. Nada más yo tengo una pregunta ahí. Si metimos ponencia, hubo un equipo que formamos de una mesa, pero no lo armamos como mesa. Metimos nada más las ponencias para que por la temática nos metan más a la mesa. ¿Eso lo pueden decir ustedes? A mí me mandaron una lista de nombres, no me dijeron si era mesa o no mesa, pero eso lo vamos lo vemos después si quieren, pero creo que sería importante que difundieran la información y demás, ¿no? Porque es prácticamente un foro que había armado Dussel desde los años 80 y ahorita hay poca gente, ¿no? Me extrañó. No han sido muy amables tampoco los de la asociación, han sido un poco lentos en las respuestas y demás, pero creo que es un poco desalentador, ¿no? Eso también el precio, ¿no? Para mucha gente pues es excesivo, pero pues ojalá puedan participar, ¿no?